Muy bien, jóvenes, entonces seguimos hablando de la macroeconomía. De aquí en adelante la materia se centra en la macroeconomía. Hemos dicho entonces hasta ahora que se trata de calcular variables macroeconómicas. Dentro de las variables macroeconómicas más importantes está el Producto Interno Bruto, PIB, el ingreso, el consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones, importaciones, impuestos, precios, tasa de desempleo. Todas estas variables ustedes tienen que llegar a conocerlas y a saber cómo se calculan, ¿ok? Hemos hablado entonces de actores económicos, hemos dicho que existen los hogares, las empresas, hemos hablado un poco del sector público, pero ahorita vamos a entender mucho mejor cuál es el papel del sector público, del sector financiero y del sector externo. Y hemos hablado de que existe la política económica. La política económica está compuesta por la política fiscal, la política monetaria y la política cambiaria. Al final son instrumentos, variables con las que cuentan las autoridades económicas para mejorar estos resultados macroeconómicos año tras año, y ya nos vamos a identificar con esto que está aquí, que es la ecuación macroeconómica, en la cual la oferta agregada es igual a la demanda agregada, y que sus componentes son PIB igual a consumo, más gasto, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Todo el razonamiento de la macroeconomía va a estar centrado en esta ecuación, ¿ok? Entonces, bueno, pasemos con el modelo que nos va a permitir, con esa representación visual poderosa que nos va a permitir entender cómo se genera el ingreso en una economía y cómo se distribuye, cómo fluye dentro de la economía, ¿sí? Este modelo, que se llama flujo circular de la renta o flujo circular del ingreso, es un modelo que representa cómo se realizan las transacciones entre los distintos agentes económicos. Recuerde que las transacciones tienen que ver con el intercambio de dinero por un bien o servicio. Por eso es que en ese sentido va a ocurrir un flujo de bienes y servicios y va a ocurrir un flujo monetario. Es decir, en una dirección van a ir los bienes y servicios como comunidades y en otra dirección va a ir el dinero, obviamente en la dirección contraria al flujo de los bienes y servicios. Dentro de los actores tenemos a los hogares, este que está aquí, que es la persona o grupo de personas que comparten una renta. Aquí van a estar todas las personas o grupo de personas que comparten una renta, y de este lado van a estar las empresas. Las empresas como esas organizaciones que producen algún bien o servicio con el objetivo de venderlo y obtener una ganancia. Ojo, aquí dice organizaciones. Quiere decir que los accionistas de la empresa van en los hogares, que los administradores de la empresa van en los hogares, los trabajadores de la empresa van en los hogares. Aquí lo que va es la organización que se encarga de producir y vender, la personalidad jurídica, ¿sí?, que hace la labor de producir y vender. ¿Está claro eso? ¿Sí? O sea, aquí va a estar nada más que el ente como tal que se encarga de producir bienes y servicios. Por supuesto, los que toman las decisiones son personas, pero lo que se quiere explicar es que aquí va a estar representada esas organizaciones que terminan produciendo bienes agrícolas, bienes mineros, bienes manufactureros, servicios de esparcimiento, servicios de comunicación, servicios de bienes inmuebles. Todas las actividades van a estar consolidadas aquí. Por supuesto, como explicamos en el proceso productivo, aquí se genera el ingreso. ¿Qué ocurre con ese ingreso? Bueno, hay unos oferentes que son las empresas que ofrecen bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Y hay unos hogares que necesitan esos bienes y servicios. Como necesitan esos bienes y servicios, incurren aquí y buscan esos bienes y servicios y de vuelta devuelven piezas monetarias, devuelven dinero, y ese dinero constituye el ingreso para las empresas. Entonces, en el sector empresa se genera la producción y el ingreso. En el sector hogares se genera la variable consumo. ¿Por qué? Porque aquí están las familias gastando su dinero en bienes y servicios. ¿Cómo empieza a fluir el dinero al revés? No desde los hogares hacia las empresas, sino desde las empresas a los hogares. Bueno, en el mercado de factores productivos.
Resulta que en el mercado de factores productivos, los hogares ofrecen su mano de obra y las empresas demandan esa mano de obra para los procesos productivos. Y a cambio le pagan a esos hogares unos sueldos, ¿verdad? Unos salarios, y con ese ingreso es que los hogares van al mercado y compran bienes y servicios. Entonces, por eso es que se llama flujo circular de la renta. Recuerden que este libre juego de hogares y empresas se responden las grandes preguntas de qué producir, cómo producir y para quién, porque en este circuito que corresponde a la microeconomía se genera el precio de los bienes y servicios y se genera el precio de los factores productivos. De manera que producir depende de los bienes que se obtengan, los mejores precios y de los gustos de los consumidores. Cómo producir depende del precio de los factores productivos, los menores factores productivos y las mejores tecnologías. Y el para quién es para las personas que tengan las piezas monetarias, el dinero para comprar los bienes y servicios, ¿ok? Luego vamos a tener entonces un espectro más amplio, vamos a tener al sector público. El sector público interviene en este circuito macroeconómico. Principalmente interviene en un proceso que se llama redistribución del ingreso. Una vez que se genera el ingreso que está aquí y que va a parar a los administradores, los dueños de las empresas y los trabajadores, tenemos que aquí va a ocurrir gente que ganó más renta que otra, que ganó más ingresos que otros. Esto ocurre porque este mercado es muy eficiente, pero no es equitativo. Entonces, una de las funciones del sector público es tratar de buscar una mayor equidad y para ello va a extraer renta de parte de la renta que se genera aquí vía impuesto al valor agregado, vía impuestos sobre la renta, ¿sí? Va a penalizar a las empresas y a las personas naturales y con eso va a obtener un ingreso. La idea no es que se quede con ese ingreso, sino que ese ingreso lo devuelva al circuito económico a esos otros sectores que estuvieron menos favorecidos con la distribución de la renta vía de transferencias directas a los hogares o vía prestación de servicios, y entonces aquí van a tener la variable gasto señalizando que es entrada de dinero al flujo circular de la renta. Entonces, dentro del circuito macroeconómico, las variables que están asociadas con el sector público son los impuestos y el gasto del gobierno. Las variables que están asociadas con las empresas son el Producto Interno Bruto y el ingreso. Y la variable que está asociada a los hogares es el consumo, ¿ok? Luego existe el sector financiero. El sector financiero existe porque existe el dinero. El dinero es esa mercancía que se intercambia por el resto de los bienes y servicios, ¿ok? Y además, aquí, aparte del dinero, se generan otros activos financieros. Desde el punto de vista macroeconómico, lo que nos interesa aquí, jóvenes, es... Ajá. ¿Quieres decirme algo o preguntarme algo? Desde el punto de vista macroeconómico, entonces, lo que nos interesa aquí de este sector financiero es que este sector financiero va a canalizar una variable importante que se llama ahorro. ¿Cómo se obtiene el ahorro en la economía? Bueno, esta producción que está aquí, una parte se consume, pero otra se guarda, se ahorra para poder consumir en el futuro. Ese ahorro no se guarda bajo el colchón, sino que se lleva a las instituciones bancarias, ¿verdad? Y los bancos con ese dinero realizan préstamos. Parte de esos préstamos van a las empresas que solicitan esos préstamos para comprar más maquinaria y equipo, es decir, para invertir y poder aumentar la producción, la capacidad de producción de bienes y servicios. Entonces, este sector financiero es esencial para el desempeño de la economía. Y además está el sector externo, porque resulta que estas empresas pueden vender a los hogares nacionales, pero también pueden venderle a los hogares de otra economía, y eso se llama exportaciones, ¿sí? Además, las hogares pueden comprar bienes no solamente de las empresas, sino del sector externo,
y eso lo vamos a conocer como importación. Entonces, repito, visualmente a mí me encanta esta figura, porque esta figura permite entender cómo funciona la economía, cómo se generan las variables macroeconómicas y la interrelación que hay entre las variables macroeconómicas. Veamos entonces con más detalle lo que les estoy hablando del sector financiero. Fíjense, sector financiero constituido por el Banco Central, por los bancos que reciben depósitos, ese es el mercado monetario. En el sector financiero también va a estar el mercado de valores. Resulta que hay instrumentos como las acciones, como los bonos, hay cuentas por cobrar, hay créditos que se conceden, es decir, hay una serie de movimientos dentro del mismo mercado de dinero y todo eso lo vamos a conocer como mercado financiero. Dentro del mercado monetario, que es específicamente el que se trabaja con el dinero entendido desde el punto de vista macroeconómico como esa mercancía económica única, que no se demanda por lo que es, sino por lo que se puede hacer con él. Es decir, desde el punto de vista macroeconómico, jóvenes, estamos hablando de un activo que es fácilmente intercambiable por otros bienes y servicios. En vez de usar el dinero como sinónimo de riquezas, el dinero aquí lo que significa es que usted tiene un medio para obtener otros bienes y servicios, una mercancía común que la intercambia por los otros bienes y servicios. En este mercado entonces va a estar como primer oferente de dinero el Banco Central y como oferentes también los bancos. Vamos a ver en su debido momento cómo los bancos también son oferentes de dinero. Dentro de la demanda de dinero vamos a estar todos nosotros, todo el público demanda dinero porque necesita el dinero para hacer las transacciones. Y el precio en este mercado es la tasa de interés. La vamos a definir con más calma más adelante, ¿sí? Pero me interesa entonces que entendamos que desde el punto de vista macroeconómico tenemos un sector financiero, que ese sector financiero es el encargado de canalizar el ahorro de los hogares vía depósitos hacia préstamos para que las empresas puedan invertir, y eso se llama proceso de intermediación financiera, ¿ok? Dentro del sector público, como les dije, el sector público tiene que ver con toda esa institucionalidad, todo ese ente que se encarga, además de las funciones políticas. ¿Cuáles son las funciones políticas que tiene el sector público, jóvenes, o el Estado? ¿Quién me las dice? Mis estudiantes de abogado de sexto semestre, ¿cuáles son las funciones políticas de un Estado? Estoy esperando que alguien me responda por chat o por algún lado, jóvenes. Aquí me quedo esperando. A ver, de mis alumnos que están aquí conmigo, ¿quién me dice cuáles son las funciones políticas del Estado? Scarlett, Profe, dígame. administrar los recursos de la nación. Eso sería más económico, ¿no te parece? Político, ¿qué sería? Eso también es un servicio, la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuál sería la parte política, jóvenes? Hacer las leyes, es decir, legislar, ¿sí? Sus actividades de legislador, la actividad, judicial, ¿sí? Y el legislativo, ¿esas no son las funciones políticas? Legislativo, ejecutivo y judicial, ¿sí o no? ¿Ah, jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que esas son las funciones políticas. Repito, quiero interacción con mis alumnos. A mí no me gusta hacer un video donde yo no pueda interactuar con mis alumnos, jóvenes.
Por eso es que no hago las clases grabadas previamente. Entonces, repito, el Estado tiene esas funciones políticas, ¿verdad? De poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y además tiene funciones económicas. Ahora sí, las funciones económicas. El Estado debe tener las siguientes tres funciones económicas. Se le llama 3E. Eficiencia, equidad y estabilidad, ¿ok? Pues generalmente a muchas personas no les gusta que el Estado intervenga en la economía, pero ya hay cierto consenso de que para hacer esas tres actividades el Estado debe intervenir en la economía. Y el Estado debe intervenir en la economía para hacer esas tres actividades porque resulta que este mecanismo del mercado que tanto hemos mencionado tiene fallas, ¿sí? Y entonces en esas fallas resulta que si el mercado no es competitivo, que si hay oligopolios, que si hay oligopsonios, resulta que las personas intervienen en el mercado para obtener un beneficio para sí, el mecanismo del mercado entonces ya no es tan eficiente. Entonces, se permite que el Estado intervenga para regular la actividad económica y evitar la concentración del mercado. Que intervenga para evitar que haya externalidades negativas como la contaminación y que intervenga para que el Estado se encargue de, ¿cómo se llama?, producir esos bienes que el mercado no produce eficientemente. ¿Cuáles son esos bienes? Seguridad, defensa, educación, salud, ¿sí? Entonces, todo eso entra en la categoría de eficiencia porque el Estado con esa legislación y esa producción de bienes públicos permite corregir fallos en el mercado y permite mejorar la eficiencia, ¿ok? Luego está el tema de que genere una mayor equidad. ¿Cómo genera una mayor equidad? Bueno, toma renta de esos grupos que han obtenido los mayores ingresos y con esa renta genera salud, educación, que va a permitir que grupos menos favorecidos se formen, se eduquen, estén saludables y puedan incrementar su productividad en el futuro, ¿sí? Entonces, el proceso de redistribución de renta tiene que ver con cobro de impuestos y dar transferencias para lograr que haya una distribución más equitativa del ingreso. Y finalmente, el sector público, el tema de la estabilidad, tiene que ver con el hecho de que la economía pasa por esos ciclos económicos, por esas fluctuaciones, y el gobierno puede aplicar política económica para dar mayor estabilidad al ciclo económico, ¿ok? Entonces, esas son las funciones económicas que se le asignan al sector público. Luego el sector externo, como ya vimos en el flujo circular de la renta, tiene que ver con todo ese, ¿cómo se llama? Forma de simbolizar en un solo sector cómo son las relaciones comerciales y financieras de una economía con el resto del mundo. Una economía con el resto del mundo va a intercambiar bienes y servicios, va a haber movimiento de personas, movimiento de mercancías, ¿verdad? Porque las mercancías se producen localmente y tienen que transportarse vía marítima, vía aérea, vía terrestre, y para eso se pagan fletes, se paga seguro, todo eso son gastos. Las personas también realizan viajes, bien sea por turismo, bien sea para educación, para estudiar, o bien sea por enfermedad. Entonces, esos movimientos también son operaciones entre residentes y no residentes. Y finalmente, las personas pueden comprar un activo financiero fuera, pueden adquirir un bono de otro país, pueden, ¿cómo se llama?, en un banco comercial de otro país, depositar su dinero y tener una cuenta corriente. Entonces, todas esas operaciones las simbolizamos en el sector externo, ¿ok? ¿Cómo vamos con este entendimiento de la macroeconomía, jóvenes? ¿Sí me están captando? ¿Me pueden responder? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. Ok, entonces, Sí, no está tan complejo. perfecto, está muy bien. Entonces, vamos a pasar
a entender las principales variables macroeconómicas, ¿sí? Y cómo ha sido la contabilidad de esas variables macroeconómicas, ¿ok? Entonces, la primera variable que nos interesa entender es el Producto Interno Bruto. Ya hemos dicho que es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un periodo de tiempo determinado. Generalmente lo que se hace es que se contabiliza la producción de bienes nuevos en un periodo de tiempo determinado, ¿ok? El PIB nos sirve para identificar el tamaño de la economía y existe toda una metodología para calcular este Producto Interno Bruto. Sobre esto vamos a trabajar bastante en la unidad número 2, donde desarrollamos esta metodología. Entonces, cuando nosotros hablamos de bienes finales, es porque ya los bienes han sufrido todas las transformaciones que iban a sufrir y esos son los que van en el Producto Interno Bruto. En el proceso productivo las empresas se compran insumos entre ellas, pero eso queda neteado de una actividad con respecto a otra, ¿ok? Veamos algunas estadísticas entonces, jóvenes. Fíjense, cuando hablamos de producción de bienes y servicios, a nivel macroeconómico, lo vamos a agrupar por actividades económicas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en Venezuela, las actividades o el Producto Interno Bruto se calcula en Producto Interno Bruto para la actividad petrolera y para la actividad no petrolera, obviamente porque la economía venezolana tiene una fuerte conexión o ha tenido a lo largo del tiempo una fuerte conexión con el petróleo, porque el petróleo es su principal producto de exportación y es el principal producto generador de ingreso en esta economía. Así como hemos dicho que las empresas producen y son las que generan ingresos, en el caso de Venezuela, PDVSA es la empresa que produce o que producía hasta hace poco el 95% de las divisas que obtiene el país, el 50% de los ingresos que obtiene el Estado, y todo ese flujo circula por la economía a través del flujo circular de la renta, ¿sí? Entonces, en el año 2018 podemos ver aquí que el Producto Interno Bruto consolidado era 315.400. Esto está en bolívares a precios constantes, después vamos a entender lo que es eso, y lo importante es entender cómo el gobierno tiene una altísima participación. Si comparamos con el año 98, el gobierno tiene una alta participación dentro de la generación de Producto Interno Bruto con sus actividades típicas. Luego tenemos que la actividad petrolera tiene una participación importante también, aunque se ha ido reduciendo. Esto es 2008. Como deben saber, en el año 2019 y 20 hubo una catástrofe en la industria petrolera, que ya venía siendo muy vulnerable por una mala gestión, terminó colapsando la producción de bienes y servicios, ¿no? Pero como estas son las cifras hasta el 2018, pues todavía aquí le veíamos una participación. Por supuesto, la manufactura y las comunicaciones también eran elementos que, aunque han perdido peso, son importantes dentro del PIB, ¿sí? Entonces, importante entender que esta producción de bienes y servicios se contabiliza por actividades económicas. Otra cosa que es importante comprender es que la variación porcentual del Producto Interno Bruto real nos dice si una economía está creciendo o no. Y nos encontramos que lamentablemente la economía venezolana, déjenme poner esto más grande, ha tenido un comportamiento dramáticamente desfavorable para la población venezolana. Desde el año 2013 la economía viene cayendo, ha caído por 7 años consecutivos, y eso ha generado que un PIB que era el PIB de 156.000 millones es apenas una cuarta parte de lo que era en el 2013. Es decir, este PIB que está aquí es apenas el 25% de lo que era en el año 2013. Eso no puede significar otra cosa que una caída dramática del ingreso, una caída dramática del consumo y una caída dramática de la tasa de empleo, es decir, una alta tasa de desempleo con consecuencias desastrosas para la economía, ¿de acuerdo?
Fíjense, por ejemplo, aquí les tengo esta referencia. En dólares estamos hablando que el PIB de Venezuela son unos 48.000 millones de dólares, cuando en el 2011 era 334.000 millones de dólares. Es decir, ahora representa apenas un 14%. Ya Venezuela para estos momentos es la economía que ha tenido el peor desempeño macroeconómico de la historia, sin haber pasado ni por guerras ni por conflictos internos o sociales de ruptura social o conflictos sociales internos, o con guerras con otros países o catástrofes naturales, ¿sí? Es muy, muy dramático lo que nos ha pasado a nosotros a nivel de producción y de ingresos. Aquí tenemos, les dejo esta expresión del economista Hermes Pérez, que nos dice que en el año 2000 Venezuela era la cuarta economía de América Latina. Primero venía México, después Brasil y Argentina, y estábamos allí bien pegaditos con Argentina. En el año 2020 ocupamos el 13º lugar en países, estamos a la par de países como Panamá, Costa Rica. Es decir, la economía, el tamaño de la economía venezolana se ha reducido dramáticamente, y como saben, no así la población. Así que lo que ha ocurrido es una dramática reducción de el bienestar económico de la economía. Entonces, esta es la variable premium de la economía, y este es su concepto. Por favor, de aquí en adelante me interesa que ustedes estén muy claros en lo que es PIB. PIB siempre asociado a valor total de la producción, obviamente de producción de bienes y servicios, asociado a la producción que ocurre en el territorio nacional. Esto de interno tiene que ver con doméstico, ¿ok? Y esa producción se calcula, ese valor de bienes finales se calcula para un trimestre o para un año. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con esta primera variable, la más importante de la economía, por cierto. ¿No? Por los momentos no. Perfecto. Podemos pasar entonces al indicador de precios, y que para el indicador de precios tenemos dos indicadores. Uno es el índice implícito del PIB y otro es este que aparece aquí, que es el índice de precios al consumidor. Fíjense, el índice de precios al consumidor es un indicador que nos permite calcular cuál es el nivel general de precios de una economía a través de una metodología con una de bienes y servicios. Nosotros no, las instituciones en Venezuela, que son el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central, calculan cuál es el nivel general de precios, o el índice de precios. En Venezuela se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, a este indicador también le calculamos la variación para saber si hubo inflación o si hubo deflación. Si este indicador nos da una variación porcentual positiva, es decir, hubo un crecimiento del nivel general de precios, se dice que hay inflación. Si la variación porcentual es negativa, se dice que hay deflación, ¿ok? Entonces, aquí hay tres conceptos más que pudimos ir entendiendo. La inflación la vamos a entender como el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y servicios existentes en una economía. Hiperinflación va a ser una economía que experimente tasas de inflación por encima del 50% mensual, ¿ok? A mí me gusta también esta definición, que hiperinflación se refiere a una inflación muy elevada que deteriora dramáticamente el valor real de la moneda, porque al final la inflación está asociada al crecimiento de los precios, y en la medida que aumentan los precios, las personas pierden poder adquisitivo. Esa moneda pierde la capacidad de ser intercambiada por otros bienes y servicios, ¿sí? Entonces, es importante entender ese concepto de inflación. Hay un concepto que se llama estanflación, y es un fenómeno que se presentó en los años 70, también hasta ese momento no se había presentado, y en el cual ocurre una inflación, ¿verdad? Una inflación, un crecimiento de los precios y una caída de la producción.
una caída del PIB con un aumento de la inflación. Eso lo llamamos estanflación. Obviamente Venezuela está en un proceso de estanflación. Ahorita vamos a ver cuál ha sido la evolución de la inflación, porque hay una caída de la producción, aunque realmente es una caída dramática, y hay una inflación que realmente es una hiperinflación, es decir, es una estanflación en la máxima proporción que podemos tener, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense, en Venezuela, repito, se calcula el índice nacional de precios al consumidor. Esta ha sido la evolución del índice nacional de precios al consumidor. El año de arranque, en el año donde se empieza a contabilizar las variaciones de los precios, es el año 2007, y ahí arranca con un índice con un valor de 100. Después eso crece dramáticamente. En lo que es el periodo desde el 2007 hasta el 2012, tenemos tasas de inflación de 2 dígitos, lo que significa que es una tasa de inflación elevada. Para que la tasa de inflación sea una tasa moderada, donde hay control de la inflación, esta variación tiene que ser de un solo dígito. Nosotros ya desde el 2008 teníamos altas tasas de inflación, las cuales desde el 2013 hasta el 2013 al 2014 subieron de un rango de entre el 20 al 30% a un rango del 50 al 60%, y en el 2015 ya era 180%, en el 2016 274%, casi 300%, y luego lo que ocurre en el 2017, 18 y 19 es este proceso de hiperinflación en el cual ya el crecimiento de los precios es exponencial, ¿sí? Fíjense cómo este indicador ya alcanza unas magnitudes impresionantes. Esto difícilmente lo van a ver ustedes en cualquier país, joven. Entonces, esa evolución que está allá siempre va a ser más fácil presentarla en gráficos. Podemos ver, por ejemplo, el periodo 2017-2014, cómo la inflación pasa de 100 y llega a un acumulado de 839,5% en el 2014. Si dejáramos todo esto en una gráfica, la cosa se viera bien aplanada, ¿sí? En cambio, tenemos que dividirla así como yo lo he hecho. En el 2015-2017, tenemos que la inflación pasa de un rango de 2.000 a 236.000, y en el año de 2018 al 2020, fíjense cómo sube dramáticamente el indicador, ¿sí? Fíjense lo que ha ocurrido. Mientras que en el mundo, en el periodo 2017-2014, la inflación fue de 32,4%, en Venezuela fue de 739,5%. Esto es inflación acumulada, ¿sí? Este periodo con respecto a el 2014 con respecto al 2007. En el caso del 2015-2017, fíjense cómo el mundo logra bajar la inflación a una tasa de 3,7%, y nosotros al contrario, de 739 pasamos a 9.944 como inflación acumulada. Y en el peor periodo que probablemente vayamos a tener en toda la historia, el mundo registra una inflación alrededor del 4%, y Venezuela una inflación que ya no es de 9.000, sino de 114.538,5%, ¿sí? Entonces estamos hablando de una economía donde se ha destruido totalmente el poder adquisitivo de la población, se ha destruido totalmente la capacidad de compra de la moneda, y por eso es que ustedes ven este proceso en el cual la moneda está siendo sustituida de facto, no por la ley, no de jus, sino de facto, por otra moneda que es el... ¿Cuál moneda es la que se está transando ahora para hacer las Dólar, operaciones? profe. El dólar, correctamente. ¿Okay? Entonces, como ven, estamos bastante mal en nuestro desempeño macroeconómico. Vamos a ver el último indicador, que tiene que ver con el empleo y el desempleo, y que se mide a través de la tasa de desempleo. Fíjense, ¿qué va a ser la tasa de desempleo? La tasa de desempleo es una medida que permite saber cuál es la proporción de las personas que están en edad de trabajar, que están buscando trabajo y no lo encuentran, como porcentaje de la fuerza laboral. La fuerza laboral es un indicador que se utiliza sumando las personas ocupadas y las personas desocupadas. Es decir,
como ocupados vamos a tener todas estas personas que tienen un trabajo remunerado, ¿sí? Allí vamos a tener dos tipos de categorías. Los ocupados pueden ser empleos formales o empleos informales, pero al final son todas las personas que están empleadas, en tanto que los desocupados son estas personas con las que vamos a calcular la tasa de desempleo. Son personas que están en condiciones y edad de trabajar, pero no consiguen un trabajo. Entonces, aquí estaría la fórmula, personas que buscan trabajo como porcentaje de ocupados más desocupados, y repito, lo que es una variable que permite saber cuántas es el porcentaje de la población o de la fuerza laboral que no tiene trabajo. En Venezuela tengo un indicador que es abiertamente manipulado por el Instituto Nacional de Estadística, tiene una mejora importante desde el 2003, ¿sí? Hasta el año 2014-15, inclusive si ustedes vieran las cifras del INE, esto todavía está por aquí, pero yo sustituí las cifras del INE por cifras de organismos más creíbles, porque si usted tiene una caída dramática de la producción de bienes y servicios, usted no puede tener una tasa de desempleo del 7, del 8 o 9%. Las tasas de desempleo ciertamente están en el rango del 44, del 35%. Si se dan cuenta, todos estos indicadores dejan pálida a la Gran Depresión, ¿verdad? O sea, es una verdadera catástrofe lo que nosotros hemos tenido a nivel de esas variables macroeconómicas. Entonces, bueno, lo que vamos a seguir haciendo en la tercera parte de esta clase es seguir hablando de variables macroeconómicas asociadas a la macroeconomía, ¿ok? Y en cada uno de los sectores. Aquí dice, profe, me perdí un poco. ¿En qué se basan para dar esos números de la hiperinflación? La hiperinflación, o sea, la inflación como tal que se hace, se calcula un indicador, ese indicador lo que hace es un índice, y un índice se calcula con el promedio de la variación porcentual de varios productos. En Venezuela, por ejemplo, se conoce cuál es el gasto que hacen las familias en bienes y servicios, eso se llama canasta de bienes de consumo, y se recoge a través de una encuesta que se llama la encuesta de familiar, ¿sí? Y allí se le pregunta a las personas, bueno, ¿cuáles son los bienes que consumieron? Y se hace una jerarquización de esos bienes. Año tras año lo que se hace es que se va calculando la variación porcentual que tienen esos bienes, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se calcula un nuevo valor donde se multiplica esa canasta de bienes por... Profe, disculpe, se le va a acabar la sesión. Ay, ok, entonces lo sigo explicando en la próxima parte, pues. Gracias por recordarme que ya me había emocionado. Sí, de Nos nada. vemos una tercera parte.